batalla de Jaquijahuapi. Fue la derrota de estos encomenderos. ¿Qué estaría pasando? Sucede de que Pedro de la Gasca no pudo cumplir su promesa, ya que las leyes nuevas de Indias decían tajantemente que las encomiendas desaparezcan. Se suprimen las encomiendas. A pesar de que quiera, pues, apelar a favor de estos encomenderos, las encomiendas desaparecen para todos. Como los encomenderos que apoyaron a Pedro de la Gasca no reciben justamente lo que quería, estos encomenderos van a comenzar a rebelarse. Pero esta rebelión se le va a conocer como la rebelión de los insatisfechos. ¿Por qué los encomenderos están insatisfechos? Porque Pedro de la Gasca no cumple su promesa. Y como Pedro de la Gasca no cumple su promesa, eso estaría originando esa rebelión de los insatisfechos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, vemos por aquí de que Pedro de la Gasca, al no cumplir su promesa, genera la rebelión de los insatisfechos. También es conocido como la guerra de los resentidos. ¿Por qué resentidos? Porque justamente ellos están pues con una desazón, están molestos con Pedro de la Gasca y también con el rey de España. Ahora, uno de los encomenderos insatisfechos que estaría pues iniciando esta tercera guerra civil sería Francisco Hernández de Girón. Hernández de Girón fue aquel encomendero que estaría rebelándose en la región de Ayacucho en la batalla de Chuquinga y estaría derrotando a los realistas. Y luego de haber derrotado a los realistas, vamos a ver de que él estaría aliándose con otros encomenderos adicionales, con el objetivo pues de desconocer esas leyes nuevas de Indias. Pero vamos a ver que finalmente en la batalla de Pucará, la Real Audiencia de Lima comenzó a traer más tropas y es así como con este apoyo de tropas adicionales a favor de la Real Audiencia terminan derrotando la rebelión de Hernández de Girón. Y cuando Hernández de Girón fue derrotado, vamos a ver que el virrey Francisco de Toledo, quien ya había llegado pues aquí al Perú, ya había llegado pues a comenzar a tomar parte de su gobierno. ¿Qué es lo que hace Toledo? Toledo reorganiza el virreinato. Y para que pueda reorganizar el virreinato, Toledo tuvo que utilizar sus denominadas reformas. ¿Cómo se le conocen a estas reformas que fueron promulgadas por el virrey Toledo? Las reformas. ¿Cómo se llaman a las reformas, chicos, que promulga el virrey Toledo? Las reformas toledanas. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que estaría pasando. Entonces, siendo así, vamos a desarrollar la primera pregunta. Dice, el comisionado Vaca de Castro logró derrotar a Diego de Almagro el Mozo tras derrotar en la batalla de Chupas y finalmente se promulgó. ¿Qué va a promulgar? Una vez de que derrota a los antiguos rebeldes, ¿ok? Conocidos también como los almagristas, ¿ya? A partir del año 1542. Recuerda que esto permitió el origen del virreinato. ¿Cuál de las alternativas estaría relacionándose con el origen del virreinato? ¿Cuál de las cuatro alternativas se relaciona con el origen del virreinato? ¿Cuál de todas? ¿Qué normas crearon el virreinato? Y eso lo estaría implementando el comisionado Vaca de Castro. Muy bien, estamos hablando de las leyes nuevas de Indias, correcto. Recuerden ustedes que las leyes nuevas de Indias fueron estas normas que originaron el inicio del virreinato. ¿Ok? Con estas leyes nuevas de Indias, promulgadas en 1542, el virreinato se origina, se crea el virreinato, por orden del rey Carlos I o Carlos V de España. ¿Ya? Muy bien. La pregunta número 2 dice, a partir de 1536, tras el fracaso de la resistencia militar quiteña, se dio posteriormente a la resistencia militar, la cual fue iniciada por, ya, acá me están hablando en este caso de la resistencia andina, la segunda parte. ¿Cómo se le conoce a la segunda resistencia andina? La primera fue llamada resistencia militar quiteña, pero la segunda, ¿qué nombre recibía? La segunda guerra, la segunda resistencia, ¿cómo se le conoce? Tiene un nombre. Vamos. ¿Cómo se le conoce, jóvenes?
Muy bien. La segunda resistencia militar se le conoce con el nombre de la resistencia de Vilcabamba. ¿Por qué se llama resistencia de Vilcabamba? ¿Qué fue Vilcabamba? ¿Qué cosa fue Vilcabamba, jóvenes? Vilcabamba, en este caso, fue la región donde se va a refugiar ¿quién? ¿Quién se había refugiado en Vilcabamba? Manco Inca, ¿verdad? Y aparte de Manco Inca, recordemos también que sus hijos estarían pues apoyando a esta resistencia. Ellos van a continuar justamente con esa resistencia, ¿verdad? Claro, eso es lo que había pasado. Entonces, vamos a ver por aquí algunas características de la resistencia militar de Vilcabamba. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se dio la resistencia de Vilcabamba? ¿Por qué razón se dio la resistencia de Vilcabamba? ¿Qué había pasado antes de la resistencia de Vilcabamba? Vamos, ¿qué había pasado? Jóvenes, ¿qué pasó antes de la resistencia de Vilcabamba? ¿Qué había pasado? ¿Qué pasó antes de la resistencia de Vilcabamba? Vamos, eso lo vimos la semana pasada. Ya. Recuerden ustedes que anterior a la resistencia de Vilcabamba, ¿ok? Se había dado la resistencia quiteña. Esa resistencia quiteña fue iniciada por los generales de Atahualpa. Entre ellos destaca Calcuchima, Quisquis y Rumiñahui. Pero al fracasar los generales de Atahualpa, la nobleza cusqueña estaría defendiendo la invasión de los españoles al Cusco. Recuerden ustedes que Cahuide y Quiso Yupanqui son generales cusqueños que van a detener el avance de los españoles. Pero al darse pues un aumento de apoyo de las etnias rebeldes a favor de los españoles, el Cusco termina siendo invadido y saqueado. Manco Inca, quien llevó justamente a los españoles hacia el Cusco, se arrepiente tardemente de haber apoyado a los invasores y luego se rebela. Pero al rebelarse, Manco Inca es encerrado por un tiempo. Pero como Manco Inca necesita pues de realizar la resistencia, continuar con la resistencia, Manco Inca se escapa de las manos de sus captores y se refugia al noreste del Cusco, conocido como Vilcabamba. Y en esa zona de Vilcabamba, Manco Inca estaría creando un pequeño imperio y además sus hijos estarían siendo pues los nuevos herederos de ese imperio de Vilcabamba. Por esa razón es que la mayoría de sus hijos representan la resistencia de Vilcabamba. Lo inicia Manco Inca, pero sus hijos la continúan. Y entre esos hijos encontramos a Saili Tupac, encontramos a Titu Cusi Yupanqui y encontramos a Tupac Amaru I. Vamos a ver de que Manco Inca, al fracasar en su resistencia, su hijo Saili Tupac decide abandonar Vilcabamba, ¿sí? Y rebelarse en contra del virrey Hurtado de Mendoza. Pero el virrey Hurtado de Mendoza, con toda la fuerza realista, derrota la rebelión de Saili Tupac. Y como Saili Tupac es derrotado, el virrey Hurtado de Mendoza le ofrece a Saili Tupac convertirse en un súbdito del rey de España, Felipe II. Saili Tupac al inicio no estaba de acuerdo, pero como era una oferta bastante beneficiosa, Saili Tupac termina pues aceptando ser un súbdito del rey de España. Y como Saili Tupac es un súbdito del rey de España, tenía que recibir un territorio, tenía que recibir una encomienda. Y esa encomienda que le van a ofrecer a Saili Tupac se le va a denominar como la encomienda de Yucay. Pero para recibir justamente esa encomienda de Yucay, Saili Tupac tuvo que firmar un documento conocido como la Paz de Yucay. Y con esa Paz de Yucay, Saili Tupac recibe esa encomienda.
El problema va a ser de que Sayri Tupac, ¿ya? No estaba satisfecho realmente porque él recibe pues una tajada de todo el territorio que antes le pertenecía a su padre. ¿Okay? Por eso que él no se va a mantener satisfecho. Su hermano, Titu Cusi Yupanqui, desconoce este acuerdo que haya tenido Sayri Tupac con el virrey, continúa con la resistencia. Pero mientras continuaba con la resistencia, Titu Cusi Yupanqui se va a refugiar al sur del Perú, la zona altoandina, y es ahí donde justamente él conoce a Juan Chogni, uno de los curacas que habitaba pues la región de Ayacucho, quien le había dicho que a través de danzas, ritos y ceremonias se buscaba el retorno de las huacas. ¿Cómo se llamaba ese mito? Donde a través de danzas, a través de ritos, se buscaba el retorno de las huacas. ¿Cómo se llamaba ese mito? Tiene un nombre ese mito, vamos. ¿Cómo se llamó? El Taki Oncoy, así es. Y ese Taki Oncoy justamente estaría siendo apoyado por Titu Cusi Yupanqui. Titu Cusi Yupanqui está de acuerdo de que los indígenas rechacen el cristianismo a través de danzas, bailes, con el fin de que las huacas retornen y así expulsen a los españoles. ¿Ok? Pero como Titu Cusi Yupanqui es derrotado, vamos a ver de que finalmente pues lo van a obligar a firmar un documento de paz y esa paz que estarían obligándole a firmar a Titu Cusi Yupanqui, ¿cuál sería? La paz de Acobamba. Esa paz de Acobamba permitía que Titu Cusi Yupanqui sea pues un aliado del rey de España y por lo tanto tenía que ser considerado como súbdito. ¿Okay? El problema va a ser de que Titu Cusi Yupanqui, en plena celebración, en plena aceptación de este documento, Titu Cusi Yupanqui se enferma, le da viruela. Y justo mientras él estaba enfermo, un franciscano, pues un frailecillo, trató de salvarle la vida con un brebaje, pero en lugar de salvarlo, lo envenena. Y producto de eso, pues, la gente de Titu Cusi Yupanqui creyó que los españoles lo mataron. Y como los españoles, entre comillas, lo mataron, el último hermano de Titu Cusi Yupanqui, quien es Tupac Amaru I, desconoce la paz de Acobamba y continúa con la resistencia. Pero ya en esta época, pues, ya había llegado el quinto virrey del Perú, Francisco de Toledo, quien junto con sus medidas le estaría poniendo fin justamente a la resistencia andina. Tupac Amaru I termina siendo derrotado por toda la fuerza militar del virrey Francisco de Toledo. Y Francisco de Toledo le ofrece también firmar un documento de paz. El problema es que Tupac Amaru I, como no aceptó firmarla con el virrey, ya que el virrey era pues un llana, era un sirviente del rey de España, no era necesariamente el rey, eso provocó que el virrey ordenara su ejecución. Y Tupac Amaru I terminaría siendo pues ejecutado en la plaza del Cusco, siendo decapitado. Y su cabeza y su cuerpo van a ser enterrados en diferentes zonas. ¿Y te acuerdas cómo se llamó ese mito que se va a crear producto de la ejecución de Tupac Amaru I? La cual decía pues que en algún momento vendrá un indígena que va a hacer la fusión de la cabeza y el cuerpo de Tupac Amaru I y va a permitir el retorno del Inca como rey. ¿Cómo se llamaba ese mito? ¿Cómo se le conoció ese mito? El mito del Incarri, ¿verdad? Bien, el mito del Incarri. Eso es lo que estaría pasando. Una vez que Tupac Amaru I es ejecutado, el virrey Francisco de Toledo reorganiza el virreinato a través de sus reformas y es así como el virreinato del Perú estaría comenzando a tener un poco más de orden. ¿Sí? Entonces, en la número 2, cuando dice, a partir de 1536, tras el fracaso de la resistencia militar quiteña, se dio posteriormente a la resistencia militar ¿de dónde? ¿Resistencia militar de dónde? De Vilcabamba, ¿verdad? Pregunta, ¿y quién inició la resistencia de Vilcabamba? ¿Quién inicia? Manco Inca, muy bien. Respuesta entonces, Vilcabamba, Manco Inca. Listo.
Siguiente pregunta, dice, observe las siguientes imágenes e identifique solo las alternativas correctas. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver en estas imágenes, por ejemplo? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver en estas imágenes? Vamos, aquí. ¿Qué podemos ver? En la primera imagen, por ejemplo, veo un virrey, ¿verdad? Un virrey que está sentado, y en la otra veo un inca. Pregunta, ¿y esto qué cosa representa? ¿De acuerdo? Eso lo mostré en clase, ¿ah? Claro, muy bien. El tratado de Yucay, ¿no? ¿Y qué inca de Vilcabamba había firmado ese tratado de Yucay o esa paz de Yucay? ¿Qué inca? ¿Cuál de todos los hijos de Manco Inca firma esa paz de Yucay con el virrey? Sairi Tupac, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver la paz de Yucay, ¿cierto? Entre Sairi Tupac y el virrey Hurtado de Mendoza. Y en esta imagen que está al costado, ¿qué podemos apreciar? En esta imagen que está al costado, ¿qué podemos apreciar? Habla. La imagen que está al costado, ¿qué representa? Representa el asesinato de un indio, ¿verdad? De un indígena, ¿no? ¿Y quién lo está matando? ¿Un indígena o un español? ¿Quién lo está matando? ¿Un indígena o un español? Un español, ¿cierto? Entonces, ¿qué representa estas dos imágenes? Representa la resistencia militar inca, ¿sí o no? ¿Pero qué resistencia militar? ¿La resistencia militar quiteña o de Vilcabamba? ¿Cuál de las dos? ¿Qué resistencia militar representa estas dos imágenes? ¿La resistencia de Quito o la resistencia de Vilcabamba? La resistencia de Vilcabamba, ¿cierto? Claro, porque si vemos aquí a Sairi Tupac, de frente nada más podemos mencionar la resistencia de Vilcabamba. Entonces, estas imágenes me hacen referencia a la resistencia de Vilcabamba. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por aquí. Dice, la primera alternativa. Las imágenes hacen referencia a las guerras civiles entre los españoles. ¿Esta alternativa es correcta o falsa? La primera, cuando dice, las imágenes hacen referencia a las guerras civiles entre los españoles. ¿Verdadero o falso? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le ponemos? Falso, ¿verdad? ¿Por qué falso? Porque ya dijimos, ¿no? La imagen representa la resistencia de Vilcabamba, no representa las guerras civiles entre los españoles. Entonces es falso. Segundo, estas imágenes se relacionan con la resistencia andina de Vilcabamba. ¿Verdadero o falso? A ver, chicos, solamente veo a 4 o 5 alumnos que participan, sin embargo, hay 33 alumnos en sala. A ver, chicos, de una vez, vamos, participamos todos, ¿ah? Todos tenemos que participar. A ver, segundo, ¿verdadero o falso? Estas imágenes se relacionan con la resistencia andina de Vilcabamba. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ya lo dijimos. Resistencia de Vilcabamba. Tercera, durante la resistencia de Sairi Tupac se firmó la paz de Acobamba. ¿Verdadero o falso? Durante la resistencia de Sairi Tupac se firmó la paz de Acobamba. ¿Verdadero o falso? Vamos. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Claro. ¿Quién firma la paz de Acobamba? ¿Quién firma la paz de Acobamba? La paz de Acobamba lo firma su hermano, ¿cierto? Entonces es falso. Falso. Y la última dice, tras reconocerse la paz de Acobamba, Tupac Amaru I continuó la resistencia. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿ya? Entonces sería 2 y 4, ¿ya? Sería 2 y 4. Es la C, solamente que debe ser 2 y 4, ¿ya? Hay un error de tipeo ahí. 2 y 4. Es la C, pero es 2 y 4. ¿Ya? 2 y 4 son correctos, los demás son falsos. 2 y 4 son correctos. ¿Ya? Error de tipeo. Listo. Sigamos.
La número 4 dice, señale o seleccione la opción donde se indica la correlación entre ambas columnas respecto a los incas de Vilcabamba y sus principales hechos. Saritupac, Titucuzu Yupanqui, Tupac Amaru I. Luego dice, aceptó la paz de Acobamba, aceptó la región de Yucay, fue ejecutado por el rey Toledo. ¿Cuál sería el orden? ¿Cuál sería el orden? Aquí. A ver, Sairi Tupac. ¿Con cuál de estos se relaciona Sairi Tupac? ¿Qué hizo Sairi Tupac? Muy bien, aceptó la paz de Yucay, ¿cierto? La región de Yucay. Muy bien. Titucuzu Yupanqui, que acepta la paz de Acobamba, ¿cierto? Y Tupac Amaru I fue ejecutado por Toledo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 1B, la 2 es A y la 3 es C, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es la letra B. 1B, 2A y 13. Esa es la respuesta. Muy bien. La número 2, ya lo dije ya. A ver. La número 2 es Vilcabamba Manco Inca. Ya lo dijimos. Bien. Bien. La número 3 es 2 y 4, son correctos. Y la cuarta sería la letra B. 1B, 2A y 13. Listo. Vayamos en este caso ahora a la resistencia ideológica. A ver, vamos a ver. Recordemos por aquí la resistencia ideológica. Luego de que fracase la resistencia militar de Vilcabamba, se estaría dando la resistencia ideológica, ¿no? Por ejemplo, una de la resistencia ideológica, uno de los mitos que justamente se origina en la resistencia ideológica sería el Incarri, ¿no? Como te dije, el mito del Incarri habla acerca del retorno del Inca como rey. Pero este mito del Incarri se inicia cuando este Inca, Tupac Amaru I, fue ejecutado por el virrey Toledo, fue decapitado y su cabeza y su cuerpo fueron enterradas en diferentes lugares. Es ahí como se origina el Incarri, ¿no? Y justamente el Incarri estaría haciendo parte de esta resistencia ideológica andina. Entre la resistencia ideológica andina, recordemos por aquí que encontramos el Incarri, el Taqui Oncoy y el Yanaguara. El Incarri es un mito mesiánico. ¿Por qué mesiánico? Porque habla acerca de un salvador que le va a poner fin al autoritarismo de los españoles. Pero este Inca estaría siendo producto de la fusión de la cabeza y el cuerpo de Tupac Amaru I. Por eso se le dice Incarri, Inca rey. El Inca va a regresar a ser el rey y va a expulsar a los españoles. Luego del Incarri se menciona el Taqui Oncoy. Este Taqui Oncoy en sí habla acerca pues de diferentes bailes, danzas relacionados a la enfermedad, con tal de que las huacas retornen, ¿ok? Y cuando las huacas retornen, estos van a expulsar a los españoles. Uno de los caciques o curacas que va a iniciar justamente este Taqui Oncoy en la región de Ayacucho sería Juan Chogni, ¿ok? Y además con este Taqui Oncoy también se rechazaba la cristianización. Recuerden ustedes que los españoles obligaban a que todos los indígenas sean evangelizados, que todos los indígenas sean cristianos. Era bastante, como quien dice, ¿no? Radical esta medida, convertir a todos los indígenas en cristianos, ¿ok? Y para eso justamente los españoles, con tal de obligar a todos los indígenas a que sean cristianos, van a traer una institución que se va a encargar de extirpar idolatrías y aplicar castigos físicos en contra de los indígenas rebeldes, ¿cierto? Pregunta, ¿cómo se llama esa institución que trajo el virrey Toledo para combatir el Taqui Oncoy? Para combatir justamente este mito religioso que rechazaba el cristianismo. ¿Qué institución trajo el virrey Toledo para extirpar las idolatrías y también realizar castigos físicos a aquellos que se nieguen a ser cristianos? ¿Cómo se llamó?
¿Cómo se llamó esa institución? Vamos. Jóvenes, ¿cómo se llamó? Tribunal del Santo Oficio. Muy bien. El Tribunal del Santo Oficio fue la institución, ¿ya? Fue la institución que va a comenzar a extirpar las idolatrías y también perseguir a los herejes. Va a aplicar castigos físicos a todos aquellos que cometan pues una falta. ¿Qué falta? Rechazar el cristianismo. Por esa razón es que el virrey Toledo justamente trae el Tribunal del Santo Oficio para poner bastante orden y sobre todo obligar a que todos los cristianos, a que todos los indígenas sean cristianos. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y el último mito de la resistencia ideológica inca sería en este caso el mito del Yanaguara. ¿En qué consistía el mito del Yanaguara? Consistía que si los indígenas siguen apoyando a los españoles, entonces los dioses van a enfermarlos por haber apoyado a los invasores. ¿Qué tipo de enfermedades? Específicamente la viruela. Tú sabías que la viruela pues, fue una enfermedad bastante común durante todo el proceso de la colonia, desde la llegada de los primeros pues, expedicionistas españoles a América, se estaría trayendo consigo las enfermedades como la viruela y el sarampión. Solo que la viruela era la enfermedad más común en esa época, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí. ¿Ya? Entonces, chicos, como les decía, ¿sí? Yanaguara, ¿ok? Buscaba justamente proponer, pues, o amenazar con enfermedades a todos aquellos que apoyaban justamente a los invasores. ¿Qué tipo de enfermedades? Enfermedades como la viruela, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasaba. ¿Y en qué región se da este Yanaguara? En la región de Apurímac. ¿Ok? Entonces, mira, Taki Oncoy, Ayacucho, Yanaguara, Apurímac. ¿Listo? Muy bien. Entonces, sabiendo esto, vamos a desarrollar la pregunta número 5. ¿Qué me dice la 5? Relacione correctamente con respecto a la resistencia andina ideológica. A ver, dice, Incarri, pregunta, ¿con cuál se relaciona el Incarri? ¿Con qué letra? ¿Con qué letra se relaciona el Incarri? Incarri, ¿ah? Muy bien. La B, ¿cierto? Mito mesiánico relacionado al retorno del Inca. Perfecto. Taki Oncoy, ¿con cuál de las letras se relaciona? Taki Oncoy, con la letra, la C. Mito relacionado en danzar para enfermar. Pregunta, ¿el Taki Oncoy buscaba enfermar a la gente o buscaba el retorno de las huacas? ¿Qué buscaba el Taki Oncoy? El retorno de las huacas, ¿sí o no? Retorno de las huacas a través de ritos, danzas, rechazando el cristianismo. Ese es Taki Oncoy. Para que pueda ser la C sería el Yanaguara. ¿Qué cosa es el Yanaguara? El Yanaguara no era una amenaza para todos aquellos que apoyaban a los españoles, van a ser enfermados con la viruela como castigo. Claro, Yanaguara es la C, mito relacionado en danzar para enfermar a los traidores con viruela. Acá te dice, viruela. Muy bien. Y el Tribunal de Santo Oficio, y el Tribunal de Santo Oficio, ¿cuál sería el Tribunal de Santo Oficio? Recuerda que el Tribunal de Santo Oficio buscaba, pues, extirpar las idolatrías, en este caso, extirpar las idolatrías, ¿cierto? La D, ¿no? Buscaba extirpar las idolatrías y era en contra justamente de esta resistencia ideológica, ¿ya? Muy bien. Entonces ponemos por aquí en respuesta, ponemos, a ver, dice Incarri, 1B, ponemos aquí entonces,
1B. Después sigue Taquioncoi 2A. 2A. De ahí sigue 3D y 4C. 3D. 3D y la 4C. Es el orden, ¿ya? 3D y 4C. 1B, 2A, 3D y 4C. Lo voy a poner acá, si no mejor. 1B, 2A, 3D y 4C. Ya, esa sería la respuesta. ¿Ok? Listo. Siguiente pregunta. ¿Qué me dice la siguiente? El pacificador Lagasca logró la rebelión de los encomenderos tras derrotarlos en la batalla de... Pregunta. La rebelión de los insatisfechos, ¿producto de qué se dio? La rebelión de los insatisfechos, ¿producto de qué se dio? O sea, una vez que el pacificador Pedro de la Gasca derrota a Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal en esta batalla, recuerda que el pacificador Lagasca no cumple justamente su promesa, ¿cierto? No cumple en mantener las encomiendas. Pero ¿qué batalla es donde Lagasca derrota finalmente a Gonzalo y a Francisco de Carvajal? ¿En qué batalla derrotó a los encomenderos? ¿En qué batalla? Jaquijahuana, muy bien. Jaquijahuana, ¿cierto? Claro. Chupas es cuando derrotan a El Mozo. Vaca de Castro derrota al Mozo. Iñaquito es cuando los encomenderos matan al virrey. Pucará es la última batalla de Hernández de Girón. Y Guarina es durante la guerra entre pizarristas y almagristas. La respuesta es Jaquijahuana. Ojo, Jaquijahuana. ¿Ah? Muy bien. La número 7 dice, complete la siguiente oración. Él se caracterizó por la realización de bailes, rechazando así al, siendo el fundador el cacique en la región de. A ver, al toque nada más. ¿El qué? Se caracterizó por la realización de bailes. ¿Qué sería? ¿Qué mito? Incarri, Taki Oncoyo y Yanaguara. ¿Cuál sería? ¿Qué mito sería, jóvenes? Se caracterizó, dice, por la realización de bailes, rechazando así al. ¿Cuál sería? Incarri, Taki Oncoyo y Yanaguara. ¿Cuál de los tres? ¿Cuál sería, jóvenes? ¿Aló? ¿Cuál sería? Taki Oncoy. Muy bien. Taki Oncoy. Taki Oncoy. Entonces sería el Taki Oncoy se caracterizó por la realización de bailes rechazando al... ¿Qué rechazaba el Taki Oncoy? ¿Qué rechazaba el Taki Oncoy? Vamos. El cristianismo. Muy bien. Ponemos acá entonces cristianismo. Siendo el fundador el cacique. ¿Qué cacique fundó el Taki Oncoy? ¿Qué cacique fundó el Taki Oncoy? Vamos. Jóvenes, ¿qué cacique fundó el Taki Oncoy? Ya lo dijimos. Ya. Juan Chocno. Muy bien. Juan Chocno. Listo. En la región de... ¿En qué región? ¿En qué región se creó el Taki Oncoy? ¿Qué región? ¿En qué región se originó el Taki Oncoy? ¿Ayacucho o Apurímac? Taki Oncoy, ¿eh? Taki Oncoy. Ayacucho, muy bien. Ayacucho. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos ahí, completa la siguiente oración.
El Takiyonkoi se caracterizó por la realización de bailes, rechazando así al cristianismo, siendo el fundador el cacique Juan Chogne en la región de Ayacucho. ¿Está? Listo. Sigamos. Entonces esa es la respuesta. La 8 me dice, las fueron aquellas medidas las cuales reorganizaron el virreinato. Ah, ya. Me están hablando ahora acerca del virreinato. Entonces, vamos a ver por aquí. ¿Bien? A ver, vamos a ver, ¿ya? Siguiente pregunta, me dicen acerca de me están hablando acerca de las reformas toleranas, ¿ya? Vamos a ver por aquí entonces lo siguiente. Bien, acá tenemos que recordar, chicos, acerca de las reformas toleranas. ¿Qué cosas fueron las reformas toleranas? Fueron aquellas normas, ¿ok? Que va a impulsar en este caso el virrey Francisco de Toledo. Pregunta, ¿a qué le puso fin el virrey Toledo? Hay dos cosas que el virrey Toledo le pone fin. ¿A qué le pone fin el virrey Toledo? Vamos. Chicos, ¿a qué situaciones le pone fin el virrey Toledo? Vamos. Claro, le pone fin a la resistencia andina. ¿Y qué más? ¿Con qué más termina el virrey Toledo? ¿Qué otra situación pasaba antes del virreinato, antes de la reorganización del virreinato? Vamos. Aparte de la resistencia andina, ¿qué otra situación se había dado? Tiene que ver con los encomenderos. Claro, muy bien. Acaba con las guerras civiles, ¿cierto? Claro, pues estamos hablando de las guerras civiles, ¿o no? La rebelión de los encomenderos y satisfechos. Ya, esas guerras civiles. Entonces, pregunta de examen. ¿Con qué situaciones termina el virrey Francisco de Toledo? ¿Con qué situaciones termina el virrey Francisco de Toledo? Termina con la resistencia andina. ¿Y con qué más? ¿Con qué más termina? Jóvenes, ¿con qué más termina? Con las guerras civiles, ¿verdad? Ya. Te puedo preguntar en el examen, ¿ya? Así que atento. El virrey Toledo le pone fin a las guerras civiles y a la resistencia andina. No te olvides. Ahora, estas reformas toledanas en sí, ¿en qué se basaban? Buscaban reorganizar el virreinato. ¿Ok? El virreinato estaba creado, solo que buscaba reorganizarse. ¿Por qué? Por el tema de las guerras civiles y la resistencia andina. ¿Ya? Ahora, en este momento, el virrey Toledo está comenzando a dar la primera visita general. ¿Qué cosa es una visita? Una visita es una supervisión. Lo que pasa es que cuando el virrey terminaba su gobierno, iba al Consejo de Indias y daba pues su reporte, daba un balance. Pero el visitador que llegaba justamente de sorpresa era el encargado pues de, como quien dice, ¿no? Mencionar si lo que estaba haciendo o no el virrey había sido cierto. O sea, en castellano el visitador pues va a dar los verdaderos reportes que sucedían en el virreinato, ¿no? Entonces, es ahí donde las visitas comienzan a implantarse. Las visitas van a ser las supervisiones que van a sufrir los virreyes y su gobierno, ¿ya? Se van a buscar también el registro de datos, consensos, relatos y crónicas. Recuerden ustedes que los cronistas van a ser los encargados pues, de recopilar toda la información que se había dado en el virreinato, ¿sí?
Un cronista muy importante, por ejemplo, fue Guamán Poma de Ayala, en su obra Nueva Crónica Buen Gobierno, estaría transmitiendo pues a través de ilustraciones todos los abusos que sufrían los indígenas frente a la situación colonial, ¿cierto? Recuerden ustedes que con las reformas toledanas, el virrey Francisco de Toledo organiza la mita. ¿Qué cosa era la mita? ¿Qué cosa era la mita? ¿Qué era la mita? El trabajo obligatorio, ¿cierto? Muy bien. Ahora, el virrey Toledo también concentra a las poblaciones indígenas en reducciones. Y esas reducciones tienen la obligación de pagar tributo, pero en dinero metálico, monedas de plata o de oro. Se establece el Tribunal del Santo Oficio para perseguir a los herejes y luchar contra el Taqui Oncoy o la resistencia ideológica inca. ¿Ok? El virrey Toledo también trae a la Compañía de Jesús o los jesuitas para que se encarguen de la educación. Y finalmente vamos a ver que el virrey Toledo es aquel que le pone fin a la resistencia de Vilcabán, derrotando así al Inca Tupac Amaru I de Vilcabán. ¿Ok? Entonces, ¿qué ponemos en la pregunta número 8? Dice, complete la siguiente oración. Las fueron aquellas medidas las cuales reorganizaron el virreinato. Pregunta, ¿cuáles fueron esas medidas que reorganizan el virreinato? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos aquí, jóvenes? Vamos. Las fueron aquellas medidas las cuales reorganizaron el virreinato. ¿Cuál sería? ¿Qué ponemos? Muy bien, las reformas toledanas. Reformas toleranas. Muy bien, entonces, las reformas toleranas fueron aquellas medidas las cuales reorganizaron el virreinato del Perú, siendo el virrey, uy, qué fácil, ¿eh? Si me dice reformas toleranas, ¿a qué virrey se refiere? Muy bien. Vamos a ponerle simplemente Toledo, ¿ya? El virrey Francisco de Toledo. El virrey Toledo, quien propuso diferentes reformas, como la agrupación de tierras e indígenas denominadas las... ¿Cómo se llama esa reagrupación de tierras indígenas que estaría organizando el virrey Toledo? ¿Cómo se llama? Mozoyactas o... Tiene un nombre. Mozoyactas o... Reducciones, ¿ya? Está bien mozoyactas, pero el término original es reducciones. Reducciones indígenas. ¿Ya? Si quieres poner mozoyactas, pero el término adecuado es reducciones indígenas. Además, él pasó de ser trabajo forzado por dinero metálico. ¿Qué cosa, chicos, pasa de ser trabajo forzado por dinero metálico? ¿Qué es lo que van a pagar los indígenas? ¿Qué tienen que pagar los indígenas como alquiler? Impuesto, pero ¿cómo se llama ese impuesto? Tiene un nombre. ¿Cómo se llama el impuesto que pagan todos los indígenas? Chicos, ¿cómo se le llama? Tributo indígena. Tributo indígena. Con las reformas toleranas, recuerda que el tributo indígena se vuelve en dinero metálico. Ya no es trabajo forzado, sino ahora dinero metálico. Finalmente, el virrey impuso la mita, la cual se dividió en... Pregunta, ¿te acuerdas en qué se dividía la mita cuando se reorganiza con Toledo? ¿Cuántos tipos de mita habían en el virreinato? Habían dos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas mitas? Una se caracterizaba por la explotación de minerales, extracción y explotación de minerales, como la mina de Potosí, y la otra se encargaba pues en obrajes. Entonces sería la mita minera, y la otra, ¿cuál sería? La mita obrajera. Mita minera, mita obrajera. Ya está, entonces sería
Complete la siguiente oración. Las reformas toledanas fueron aquellas medidas las cuales organizaron el Virreinato del Perú, siendo el Virrey Toledo quien propuso diferentes reformas, como la agrupación de tierras indígenas denominadas las reducciones indígenas. Además, el tributo indígena pasó de ser trabajo forzado por dinero metálico. Finalmente, el virrey impuso la mitad, la cual se dividió en minera y obrajera. Esa es la respuesta. Mitad minera, mitad obrajera. Listo. La respuesta. Sigamos. Pregunta 9. ¿Qué dice la 9? El mito de él consistió en realizar diferentes danzas y ritos para rechazar el cristianismo de los invasores españoles, buscando así para que estos sean expulsados. ¿Cuál sería la respuesta? Dice, el mito de él consistió en realizar diferentes danzas y ritos. ¿Cuál de los mitos hablaba acerca de danzas y mitos? Danzas y ritos. Taki Onkoi, ¿verdad? ¿Y qué buscaba el Taki Onkoi? ¿Transmitir enfermedades o el retorno de las huacas? ¿Qué busca el Taki Onkoi? Retorno de las huacas, muy bien. Retorno de las huacas. Listo, esa es la respuesta. 10. Relaciones con verdadero o falso de acuerdo a las leyes nuevas de Indias. A ver, la primera dice, crearon el Virreinato del Perú y la Real Audiencia de Lima. ¿Verdadero o falso? Las leyes nuevas de Indias crearon el Virreinato o no. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Suprimieron las encomiendas hereditarias. Las leyes nuevas de Indias suprimen las leyes o no. Verdadero. Provocaron la rebelión de los encomenderos. ¿Verdadero o falso? Las leyes nuevas de Indias provocaron la rebelión o no. Verdadero. Abolieron los corregimientos. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Los corregimientos no van a ser abolidos con las reformas ni tampoco con las leyes nuevas de Indias. Al contrario, estos corregimientos van a ser abolidos con las reformas borbónicas, no con las reformas toledanas ni tampoco con las leyes nuevas de Indias. Las reformas borbónicas suprimen a los corregimientos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, jóvenes? La letra C, ¿no? ¿Verdadero, verdadero? Falso. Esta es la respuesta. ¿Verdadero, verdadero, verdadero? Falso. 11. El virrey Francisco de Toledo llegó al Perú en 1569. Su régimen se caracterizó por impulsar la organización definitiva del Reinato del Perú. Por ello elija la alternativa que presenta sus principales hechos de su gobierno. Creación de corregimientos. Pregunta, ¿con el virrey Toledo se crearon o no los corregimientos? Sí. ¿Por qué? ¿A qué se dedica el corregidor? Cobrar tributo indígena. ¿Y también de qué se encarga? Se encarga de representar las reducciones indígenas a cambio de la evangelización de los indígenas. Entonces la primera sería correcta. La segunda dice, fundación de las reducciones indígenas. Pregunta, ¿el virrey Toledo funda o no funda las reducciones indígenas? Habla. ¿Funda o no funda las reducciones indígenas? ¿Sí o no? ¿Aló? Verdadero, muy bien. Instalación del Tribunal del Santo Oficio. Pregunta, ¿Toledo trajo o no trajo el Tribunal del Santo Oficio? Trajo el Tribunal del Santo Oficio. Y la última dice, organización de la mita. Pregunta, ¿Toledo organiza o no organiza la mita? Sí. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? Todas son correctas. Todas son correctas. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bien. Sigamos. 12. Mira lo que dice, ¿ah? Las reducciones fueron un tipo de institución española que consistió en la concentración de los indios que vivían dispersos y aislados en las tierras de cultivo, en lugares comunes, a semejanza de los municipios españoles de origen romano. Fueron establecidas por Carlos V, rey de España, cuando en el Perú gobernaba el virrey Lope García de Castro, pero el encargado de su cumplimiento fue el virrey Toledo, para cuyo efecto realizó una extensa visita general a todo el virreinato del Perú. En esencia, la creación de las reducciones obedeció
a dos problemas fundamentales, que estando la población indígena distribuida por todo el territorio en sus respectivos ayllus, dificultaba el cobro del tributo indígena, que la permanencia de los ayllus permitía que las tradiciones incas se mantuvieran vigentes, constituyendo un peligro para el sistema colonial. Me dice, según la lectura, podemos entender que las reducciones fueron implantadas con el fin de... Chicos, según esa lectura, ¿cuál sería la finalidad que trajeron las reducciones? ¿Para qué servían las reducciones? Según la lectura, a ver, subraya lo siguiente, ¿ya? Cuando tienen una lectura, chicos, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer es subrayar. En razonamiento verbal tienen que haberte explicado esta técnica. Vamos a subrayar lo siguiente, ¿ya? Anota con tu lapicero, con tu resaltador lo siguiente. Dice, ¿ya? Las reducciones, subraya esto, reducciones fueron un tipo de institución española que consistió en la concentración de indios. Primer subrayado, ¿ya? ¿Qué más? El encargado, dice, el encargado de su cumplimiento fue el virrey Toledo. Segundo subrayado, ¿ok? Siguiente, en esencia, la creación de las reducciones obedeció a los problemas fundamentales. Subraya. Dice, la población indígena, ¿ok? Estaba distribuida por todo el territorio, ¿ya? Y dificultaba el cobro del tributo indígena, subraya esto, y luego los ayllus permitía que las tradiciones incas se mantuvieran vigentes, constituyendo un peligro para el sistema colonial. Ya, mira, hemos subrayado solamente esas palabras. Ahora, junta todas esas palabras subrayadas y leemos lo siguiente. Mira, vamos a leer solamente lo subrayado, ¿eh? Dice, las reducciones fueron un tipo de institución española que consistió en la concentración de indios. Primer punto. Segundo punto, el encargado de su cumplimiento fue el virrey Toledo. Segundo punto. Tercer punto, en esencia, la creación de las reducciones obedeció a dos problemas fundamentales. Tercer punto, la población indígena distribuida por todo el territorio dificultaba el cobro del tributo indígena, mira, dificultaba el cobro del tributo indígena, y el último punto dice, los ayllus permitía que las tradiciones incas se mantuvieran vigentes, constituyendo un peligro para el sistema colonial. Ahora, pregunta, con lo que hemos subrayado, ¿cuál de las alternativas sería lo correcto? Con lo que hemos subrayado. ¿Cuál de las claves se relaciona con lo que hemos subrayado? Solo con lo que hemos subrayado, ¿ah? ¿Cuál sería? La E, facilitar la evangelización. Ya, pero dice conservación de tradiciones incas. Pregunta, ¿los españoles querían que los incas mantuvieran sus tradiciones? O sea, ¿querían que los incas sean politeístas, panteístas? No, ¿verdad? No puede ser la E. ¿Cuál sería? Muy bien, ya te diste cuenta ya. La D, ¿sí o no? ¿Qué dice la D? Facilitar el recojo del tributo. Pregunta, ¿tributo no está en lo subrayado? Tributo no está aquí, mira, ve. Aquí está tributo, mira. Cobro del tributo indígena. Es una pregunta textual. Pregunta textual se dice cuando la información te da el texto y solamente buscas con qué se relaciona el texto. ¿Qué más dice? Aprovechar mejor su mano de obra. Claro. ¿Qué dice acá? Se buscaba concentrar a los indígenas para aprovechar la mano de obra barata. ¿Te das cuenta? Entonces, solamente con lo subrayado me doy cuenta que la alternativa es la letra D. Facilitar el cobro de tributo y aprovechar mejor su mano de obra. ¿Te das cuenta? Esta es una pregunta textual. Y de repente nunca han visto este tipo de preguntas, ¿ya? Pero es una pregunta textual que de repente en algún momento te van a enseñar en el razonamiento verbal. ¿Ya? Bueno, la 2 entonces sería la letra D. Facilitar el recojo del tributo y aprovechar su mejor mano de obra. La 13 dice,
La organizaron del Imperio Español y su conversión en la mayor potencia de Europa durante el siglo XVI se realizó durante la monarquía de la dinastía. Pregunta, ¿qué dinastía gobernaba en España durante el siglo XVI y fue la que crea justamente el virreinato? ¿Qué dinastía? Pregunta, ¿cómo se llamó el rey de España que crea el virreinato? ¿Cómo se llamó el rey de España que crea el virreinato? Carlos I o Carlos V, ¿verdad? ¿A qué dinastía pertenecía Carlos I o Carlos V? ¿A qué dinastía, jóvenes? La dinastía Habsburgo, ¿sí o no? Claro, dinastía Habsburgo. También llamado como los Austrias. ¿Ya? Habsburgo o los Austrias. Muy bien. La 14 dice, ¿qué denominación se le daba a los criollos que adquirían títulos nobiliarios luego de la invasión europea al Perú y América? Pregunta, ¿cómo eran llamados los criollos dentro de la organización social en el virreinato? ¿Cómo eran llamados los criollos? Eran nobles, ¿verdad? ¿Pero qué tipo de nobles? ¿Nobleza chapetona o nobleza indiana? ¿En cuál de las dos noblezas se encuentran los criollos? Ojo, criollos. ¿En cuál de las dos noblezas se encuentran los criollos? Chicos, ¿en cuál de las dos se encuentran los criollos? Muy bien, nobleza indiana. ¿Por qué? ¿Quiénes son los chapetones? ¿Quiénes son los chapetones? ¿No son los españoles? Españoles puros, ¿sí o no? Entonces no puede ser la E. Me dice criollos. Si me dice criollos, sería la nobleza indiana. ¿Ya? Y la última dice, el papel de los caciques respecto a la administración virreinal consistía en, pregunta, ¿cuál era la función de los caciques? ¿Qué tipo de principio o finalidad tenían los caciques? ¿Para qué servían los caciques en el virreinato? ¿Para qué servían los caciques en el virreinato? Habla. ¿Qué función tenían? Si decimos que el cacique tiene la función de representar a los indígenas, ¿cuál sería la respuesta? Si decimos que los caciques representan a los indígenas, ¿cuál sería la respuesta? Vamos. ¿Cuál es, jóvenes? Respuesta. ¿Aló? Respuesta. Nada. Vuelvo a repetir. Si los caciques representan a los indígenas, ¿cuál sería la respuesta? No. Servir de intermediarios entre corregidores e indígenas. ¿Qué significa intermediario? No significa representante, no significa un responsable. Entonces la clave sería la D. Servir de intermediarios entre los corregidores y los indígenas. ¿Ya? Muy bien. Bueno, chicos, el tiempo nos ha ganado. Ya no voy a poder hacer el tema del oral, pero eso no significa que la próxima semana no lo haga, ya que la próxima semana es el examen parcial. Entonces, los 15 primeros minutos antes del examen, voy a comenzar con los alumnos que ya los tengo ya enlistados, ya que ya los mencioné el día de hoy, y la próxima semana solamente van a dar su oral, nada más, su intervención oral, y con eso vamos a ponerle un 18 en una de las domiciliarias que no ha mandado, para que su nota no sea pues mínima, sino sea una nota regular, no desapruebe el curso. ¿Está bien? Entonces, nos vamos a quedar aquí, vamos a pasar al temático entonces. Todos ingresen al intranet, por favor. Todos al intranet. Jóvenes, todos al intranet, por favor. Tienen hasta las 10:10 para realizar su temático, ¿ya? Ingresen, por favor, ingresen. Ingresen. Todos ingresen al temático de una vez.
Muy bien. Ya chicos, ¿ingresaron al temático? Habla, por favor. ¿Ingresaron al temático?